Bueno, yo me voy para otro lado. He visto que de lo que alcancé a ver el martes, que no hay muchos presentando en infancia. No En vi. adolescencia más, pero en Ya, infancia. infancia en general somos menos los que estamos en infancia. Yo les voy a contar un poco un recorrido que hemos hecho. Está centrado en el videofeedback. Tal vez algunos estudiantes del doctorado en psicoterapia han visto algo de lo que voy a mostrar y contarles como el cuento, digamos, de con qué partimos, cómo fuimos avanzando, qué preguntas fueron guiando un poco la propuesta. Ahí. Aquí hay un monito en lo que yo trabajo, el modelo desde el cual estoy parada mirando y entendiendo la salud mental, el desarrollo, la psicopatología y las intervenciones son los modelos basados en mentalización, que aquí en este triangulito hago como un resumen. Igual el 2024 se han agregado varios estudios, uno que está haciendo la Estefanela Costa, con familias y trauma en parentalidad, otros que está haciendo Lucía Núñez, otro que estamos haciendo ahora con prematuros, con bebés prematuros moderados y sus padres que no están aquí, pero bueno, es una línea que cada vez está más surtida, cada vez tiene más representación en el mundo y como en muchos modelos, generalmente los modelos se crean en adultos y cuando maduran desarrollan su versión niños. Y así ha sido con los modelos basados en la mentalización. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que a mí me mueve? Yo encuentro que cuando uno trabaja hay que pensar como en el sentido de lo que uno hace, para qué uno hace todo lo que hace. Y lo que a mí me mueve, por un lado, tiene que ver con haber visto que hay una carga de problemas de salud mental alta en los adultos. Hay una prevalencia de la depresión posparto que es alta y que impacta tempranamente desde la gestación al bebé y que va a marcar mucho de las dificultades que después uno observa a lo largo de la vida a nivel vincular, a nivel del apego, del funcionamiento reflexivo, que va a tener que ver con estas experiencias. Hay distintas prevalencias en niños, pero ya desde los 0 años la ELPI da cuenta de dificultades que podrían alertar sobre problemas de salud mental en los niños pequeños. Sabemos también que tenemos en Chile un bajo presupuesto. Yo me imagino que en los otros países de la región es parecido, que estamos más cerca del 2% que del 5% que recomienda la OMS para países como el nuestro. Sabemos también, puede que estos números hayan variado, de pronto no hay siempre publicaciones de 2024 para poder respaldar lo que digo, pero que en general la cobertura para la atención está más cerca del 20%. En niños tenemos súper pocos estudios de prevalencia en salud mental. Está el de la Flora Navarra, que es como del 2012, es muy antiguo, no sabemos qué está pasando. Y en general los niños están subdiagnosticados y subatendidos. Eso pasa en Chile. Sabemos también, la PIA ya habló harto sobre esto, este estudio del Cuida UC, que es un estudio retrospectivo, como ella contaba, que exploró trauma y adversidad en adultos entre 18 y 65 años, y aquí yo marqué algunas de las cosas que aparecen: ausencia parental o divorcio un 43, negligencia 31, violencia doméstica el 30 y abuso sexual. En los primeros números que publicaron era el 20, lo vamos a corregir porque parece que en la publicación aparece 14. Y bueno, y con todo eso aparece esto, la necesidad por un lado de generar intervenciones costo efectivas, de pensar cómo con poca plata, un poco lo que plantea Alex, cómo llegamos a la dosis mínima para que funcione de tal manera que podamos optimizar el presupuesto que tenemos. Y por otro lado, cuando hablamos de niños, los niños no están sueltos, están en un contexto familiar y el contexto familiar es muchas veces el espacio de la protección, pero también sabemos que es el espacio de riesgo. Por ejemplo, en el abuso sexual, no sé si el Nicolás comentó esto en su presentación, pero ocurren en un alto porcentaje, el perpetrador es alguien que el niño o la niña conoce. Otras ideas un poco para por qué incluir a los padres. Bueno, hay mucha evidencia que muestra que la adversidad o el trauma durante la infancia tiene un mayor riesgo de que esto se traspase de una generación a otra. Sabemos que la adversidad va a impactar la salud mental, el desarrollo, el apego, pero también va a impactar las habilidades que requiere una mujer o un hombre o quien sea para cuidar, un cuidador primario, para cuidar de un niño.
¿Qué es lo que se ha visto? Que esto es como una herencia indeseada que le pasamos a los hijos y que tiene que ver con que el trauma genera ciertos modos de funcionamiento para poder sobrevivir a veces, para eludir el dolor y poder continuar con la vida, que implican fallas en la mentalización, en la capacidad, por ejemplo, de leer nuestros estados internos, nuestras emociones, de reconocer lo que nos pasa, lo que necesitamos, que muchas veces hace que esos padres con esa deficiencia en relación a sí mismos, esto ocurra también al momento de entender por qué llora la guagua. La guagua es el bebé. Acá le decimos guagua a los niños pequeños. Y también eso mismo genera, por ejemplo, que una mamá interprete que un niño que llora está manipulando. Por ejemplo, si se trata de un bebé de 8 meses, no puede estar manipulando. En términos evolutivos, no puede generar ese tipo de estrategia. Pero si la madre piensa que el llanto significa manipulación, su conducta tal vez sea dejarlo llorar. Y entonces la negligencia se repite. Y ese bebé, a su vez, que está desarrollando un vínculo de apego del tipo que sea, seguro, inseguro, desorganizado, con ese cuidador, va a replicar de alguna manera esas deficiencias en el funcionamiento, en la estructura que tiene la madre o el padre. Y de esa manera, entonces, esta como herencia indeseada, con estos padres que no han podido elaborar sus propias historias, pensemos, como decía Alex, hablaba de los trastornos límite, ¿qué pasa con una madre o un padre con un trastorno límite? ¿Qué le pasa a ese bebé? ¿Qué ocurre con el bebé de esos padres? Y bueno, todos estos antecedentes han nutrido distintos estudios. Este es uno que está en curso, del cual el Nicolás también es parte. Aquí hay algunos datos generales, son datos sencillos, son descriptivos, pero por ejemplo, nosotros quisimos en este Fondesit investigar niños que estaban en tratamiento por abuso sexual en los PRM. Los PRM son los programas nacionales, digamos, gratuitos, a donde van todos los niños que hay un procedimiento judicial, una denuncia, se determina que hubo un abuso y van a estos programas de reparación del maltrato, donde son atendidos por un psicólogo que, como decía, no recuerdo el nombre de... Sandra, ya, como Sandy, como decía Sandy, muchas veces no tienen la preparación en términos de lo que hacen, y lo que hicimos fue evaluar cuidadores de estos niños, el cuidador no agresor, para ver un poco esta idea de la intergeneracionalidad que encontramos. Y además, bueno, grabamos sesiones de estos niños en los PRM y estamos en proceso de análisis de esos datos para ver qué cambia, cómo cambia, qué hacen los terapeutas, qué dicen que hacen los terapeutas y qué efecto tiene eso en los niños. Y bueno, si se fijan, los apegos evitativos son los que priman, que podría uno pensar que muchas veces son las personas que tienen más dificultades para acceder a su historia y que tienden más a la disociación. Y si se fijan, el porcentaje de cuidadores no agresores de estos niños que vivieron abuso sexual infantil es un 36%, que es una cifra mucho más alta, que ahora sé que este número es 14 y no 20, en una corrección que hicieron de los datos, que es lo que muestra el CUIDA en un estudio poblacional. Entonces, un dato bastante alarmante. Y si se fijan, la relación con el agresor, el intrafamiliar es 82%, extrafamiliar pero conocido 15%, y el desconocido es un caso de los 70 que vimos acá. Y obviamente toda la carga de sintomatología y psicopatología que está medida con el SQ que presentan los niños. Bueno, es un zoom para decir que lo intergeneracional ya tenemos alguna evidencia pequeña, son muestras chiquitas, estos son estudios, cuando uno trabaja en intervención es difícil tener Ns más grandes. Considerando lo que ya les comentaba, más que los primeros años de vida sabemos que son un periodo clave en el desarrollo, yo digo es el radier de la casa. Todo lo que se construye después viene encima, por lo tanto ya tenemos harta investigación también que muestra que para los estados invertir en los primeros años es mucho más rentable que hacerlo cuando ya llegaste a la adolescencia o a la adultez, en términos también de lo que le significa a las sociedades económicamente tener que estar dando tratamientos reiterados y el impacto que eso tiene en la capacidad productiva de las personas, digamos. Tener problemas de salud mental no nos deja hacer bien nuestro trabajo ni expresar nuestros potenciales. También se ha visto que la mentalización, la respuesta sensible y el apego son elementos claves en el desarrollo y en la salud mental.
Sabemos también que el acceso a los tratamientos es bajo y por otro lado, algo que nos fuimos encontrando es que en general cuando se habla de primera infancia, por ejemplo en Chile para la depresión materna periparto, lo que hay es un tratamiento individual para la madre, pero esos profesionales no tienen en mente que esa madre tiene un crío y que ese crío también le está pasando algo a ella, con sus síntomas, con la manera en que ella actúa, lo que hace y deja de hacer. Por lo tanto, también queríamos empujar la mirada hacia lo diádico y lo triádico. Buscando la evidencia un poco, encontramos primero que la sensibilidad era una variable que es posible de modificar con intervenciones acotadas, con intervenciones breves, porque es bien esquemática y porque puedes trabajar con distintos tipos de padres y obtener resultados. Hay mucha evidencia sobre eso, muchos estudios metaanalíticos que muestran incluso que menos es más, que menos sesiones puede traer mejores resultados. Vimos también, bueno, que la depresión era muy prevalente y que tenía un impacto. Y encontramos también el video feedback, que yo soy del fan club de esta herramienta, que ha sido utilizada en muchos contextos, pero tiene la gracia que permite acortar el tiempo que toma para un padre o una madre mirar ciertos aspectos disfuncionales de la calidad de las interacciones y de la parentalidad, como por ejemplo la hostilidad. Es algo muy difícil devolverle a una madre que está siendo intrusiva o hostil con su hijo. Pero a través del video tú puedes ayudarla a observar y que ella misma descubra qué es lo que podría hacer de otra manera, y lo hacemos apuntalándola desde la competencia, no desde la crítica y la falla. Entonces agarramos esto, nos entrenamos ahí con el equipo del BIPP de Holanda, nos entrenamos también con el equipo de Lausanne, que también han desarrollado modelos de biofeedback con triada, pero vimos que cuando tratamos de aplicar el modelo de Leiden a Chile, el modelo de Leiden era muy cuadrado, y acá en Chile, por ejemplo, las mamás, los papás quieren hablar mucho y quieren hablarte de lo que ellos te quieren hablar. Entonces cuando uno le dice, no, es que hoy día vamos a hablar de este video de alimentación que grabamos y no me interesa lo que tú me quieres contar de anoche, rompemos la alianza. Entonces surgió el desafío, bueno, tenemos que adaptar culturalmente, y a pesar de que nos habíamos entrenado con los del BIPP, dijimos, bueno, veamos cómo lo ajustamos. BIPP es caro, es largo y es muy cuadrado para nuestra realidad cultural, y fuimos creando nuestros propios modelos, digamos, con el riesgo también de que ya no teníamos el respaldo de la evidencia generada por esos modelos más antiguos y con más recursos. Esto es siempre un desafío, cómo uno adapta culturalmente a su realidad sin perder el respaldo que ya tienen los que llevan más camino andado y los países que tienen más lucas para hacer las cosas, digamos, que acá tenemos poco, con un palito y una piedra y tenemos que construir una casa. ¿Cómo? Que algunos no tienen ni el palito ni la piedra. Siempre tenemos algo, yo eso he descubierto. Igual acá tenemos cosas que a veces ellos no tienen y eso es lindo de mirar también. Tenemos una capacidad, por ejemplo, de que la gente trabaje gratis en algo. Todavía hay eso. Bueno, pero eso es un homenaje a todos esos estudiantes que llegan, profe, quiero trabajar con usted, ¿qué hago? Eso en otros países no existe, nadie hace nada gratis y la gente te responde, esta no es mi pega. Aquí hay mucha disposición y eso también es lo latino, entonces también hay que ver lo que tenemos. Bueno, algunas ideas sobre por qué trabajar con la mentalización, porque lo que hemos visto es que si bien la mentalización es muy debatida, tenemos millones de problemas para ver cómo la medimos. Generalmente toda la evidencia en términos de cambios en la mentalización da 0, entonces nos cuestionamos, ¿estaremos midiendo bien o no? Y no tenemos todavía, hay unos nuevos instrumentos, pero eso será para otra vez, les contaré, que están en proceso, que pueden ser bien interesantes y simples de aplicar, pero no tenemos mucho cómo medirla, pero sí sabemos que podría ser el elemento que explica a veces el cambio. ¿Qué es lo que cambió para que esta madre esté más sensible? Podría uno pensarlo desde ahí. Y sabemos también que el poder, por ejemplo, cuando yo estoy activada y probablemente todas las técnicas que mencionaba Alex de DBT, todas las estrategias que tienen que ver con la regulación, lo que hacen es que la amígdala, que habitualmente cuando uno tiene experiencias traumáticas es una amígdala que funciona como detector de humo, pero no sé, hay alguien fumando en el patio y a veces hay personas que la amígdala se les enciende y eso hace que toda la corteza prefrontal disminuya su funcionamiento y no puedan pensar.
Y entonces cuando yo no pienso y voy y actúo, no sé, zamarreo la guagua, o le grito, o golpeo a un niño, por ejemplo, y de ahí uno puede entender muchas veces estas cosas que uno ve en las noticias de maltrato infantil, que son tan conmovedoras, pero uno sabe que hay un padre o una madre que lo que le pasó no es que quería hacerle daño a su hijo, sino que entró en un estado de regulación severa y no tuvo herramientas. Entonces, apostamos a la mentalización porque va a ser clave para la autorregulación de esa mamá y de ese papá y también para la corregulación. Cuando uno es pequeño, de hecho, nuestro entrenamiento en autorregulación nace, la cuna es lo que hizo tu mamá, tu papá o tus cuidadores primarios contigo. Y podríamos también pensar ahí en la cuna de los TLP, digamos, donde nacen. Y el terapeuta de alguna manera lo que hace es brindar otro modo de hacer eso, es como reparar de alguna manera esas fallas que tuvieron los cuidadores porque no pudieron, a veces porque también fueron niños que vieron lo mismo. Eso nos ayuda mucho a entender para no situarnos desde el juicio. Entonces la mentalización va a facilitar el metabolizar las emociones, va a facilitar, favorecer el pensamiento y el poder elaborar narrativas más integradas de nosotros y de los otros. Se desarrolla en los contextos de apego y favorece la confianza epistémica, ¿cierto? Porque yo cuando he vivido trauma lo que desarrollo generalmente es hipervigilancia, no confío en nadie. Si mi papá y mi mamá no me cuidaron bien, ¿por qué esta señora o este señor vendrían a hacer algo bueno por mí si no son nada mío y además les pago? Entonces sabemos que la mejora en la mentalización tiene un impacto en la confianza que es como un elemento, podría también uno pensarlo desde la alianza terapéutica, ¿cierto? Para que uno escuche al terapeuta y lo valide en que eso que te dice podría ser útil para tu desempeño en la vida y a nivel social. Bueno, no sé cómo voy con los tiempos. ¿Sí? Ya, voy a apurarme más. No me voy a detener acá para llegar, pero solo decirles que la regulación diádica funciona de un modo donde hay un bebé que comunica, que plantea su necesidad y hay un adulto que debe autorregularse para luego poder corregular, para luego calmar a ese bebé. Y las diadas desarrollan un estilo interaccional. Cuando uno mira diadas, uno ve que cada diada tiene su manera. Y hay algo que esa mamá o ese papá conoce de su hijo que un extraño no podría como identificar. Idealmente se espera que aquí haya sincronía, mutualidad, reciprocidad, intersubjetividad entre los dos participantes y que esta mutua influencia permita también ir anticipando como la progresión que se va a dar. ¿Todo bien? Ya, que se va dando momento a momento. Y sabemos que el comportamiento humano va a surgir de dos cosas, la regulación interna, ¿cierto? La autorregulación y la regulación externa. Cuando hablaba Alex, el paciente que llama al terapeuta DBT, el terapeuta está corregulando, ¿cierto? Y está corregulando de un modo particular, asumiendo que esa persona tiene 20 años y que debiera también cada vez volverse más autónomo. Entonces le dice qué método usó y lo que describía Alex, ¿cierto? Entonces estos son dinámicas que se influyen mutuamente a lo largo del desarrollo. Toda la vida estamos en eso, aunque somos adultos y podemos ser personas sin un diagnóstico de trastorno límite, hay momentos en que vamos a recurrir a la pareja, a los amigos, a la familia, para que nos ayuden a corregularnos, ¿cierto? Esto opera a lo largo de la vida. Y aquí va el primer proyecto que hicimos. Este fue mi postdoctorado, ahí están las fotitos del equipo. Muchas de ellas siguen trabajando conmigo. Estos son equipos que ya llevamos como 14 años trabajando juntas y eso ha sido muy virtuoso. También lo mostraba Alex en su laboratorio. Y aquí partimos haciendo un estudio para mirar cuáles eran las barreras de acceso al tratamiento para la depresión postparto. Y aquí viene la voz de los expertos por experiencia. Este fue un estudio cualitativo donde fuimos a mirar por qué las mujeres no ocupaban las opciones que habían para el tratamiento de la depresión postparto. También hicimos una revisión sistemática para ver ¿qué pasaba con las intervenciones en depresión? Yo venía con mucha formación en apego de mi tesis doctoral, era algo que yo había visto que era muy importante, la calidad de los vínculos, y por lo tanto quería mirar, dije, bueno, debe haber un montón de intervenciones que abordan depresión y vínculo. Encontré nada, o abordaban depresión o abordaban apego, pero no las dos cosas. Y dijimos, bueno, tomémoslo. Más adelante, no sincrónicamente con este estudio, este fue un estudio que hicimos con personas de odontología en ratas,
hay evidencia que muestra que los recaptadores de la serotonina, que es la primera línea de los antidepresivos, la sertralina, que es lo que, y además es lo que está recomendado para el periparto, es como, no es totalmente inocuo porque no hay fármacos inocuos, pero cuando se como intenta balancear costo-beneficio, se opta por la sertralina. Bueno, ya había un estudio que mostraba que los recaptadores de serotonina impactaban negativamente el desarrollo craneofacial de las guaguas, y esto se veía en ciertas alteraciones dentales de las guaguitas. No pudimos replicar el modelo con humanos, pero en ratas esto está lo suficientemente fundamentado y es algo también a pensar, digamos, cuando se le dice a la mamá rápidamente, si está embarazada, tome sertralina sin haber probado otras metodologías de intervención, yo creo que nos estamos saltando un paso y que es importante que haya opciones. Con todo eso en mente, bueno, creamos este programa que tenía 3 etapas: embarazo grupal, posparto grupal y 6 sesiones domiciliarias, que eran 4 sesiones con video feedback y 2 de evaluación. Cosas importantes. Todas estas intervenciones, las 2 primeras, eran en los consultorios, por lo tanto las madres estaban cerca de sus casas, los grupos eran los mismos y las monitoras, una de las monitoras se repetía en las 3 intervenciones. Esto tiene que ver con el vínculo y la alianza, y eso hizo que la adherencia acá a este programa fuera bastante buena. Aquí, para mostrarles cómo fueron nuestros datos, nosotros ocupamos 5 consultorios de Santiago de comunas periféricas, y en este estudio en particular ocupamos solo las madres que tenían más de 10 puntos en el VDI, solo para mostrarles lo grave de la muestra. 61% marcó con riesgo suicida y eran 10 puntos en el VDI nomás. Episodios previos depresivos, 52%, que sabemos que la recurrencia de la depresión hace de predictor, especialmente en estos grupos. Enfermedades físicas serias, por ejemplo, diabetes, epilepsia o alguna de esas, 37%, y antecedentes de problemas de salud mental diagnosticados en la familia, un 54%. O sea, la muestra era muy grave. Tuvimos un intento de suicidio de una madre en mitad del programa, para contarles. Pero estas son las mujeres que no estaban derivadas a atención por depresión necesariamente, porque tenían solo 2 puntos en el VDI. Esto es para alertar las poblaciones que aparecen como invisibles. En cuanto a las experiencias traumáticas con abuso sexual y o violencia física en la infancia, un 61%. Bueno, aquí están los contenidos muy breves, las 5 sesiones que vimos que mejoraba en depresión el grupo experimental. Aquí están algunos de los estudios que hicimos. Acá en este, que me parece que fue interesante porque en ese tiempo en el MIDAD estábamos usando harto el DEQ de Blatt, que es un instrumento que mide tipos de depresión y que habla de los introyectivos y los anaclíticos, que podrían tener harta cercanía con los apegos ansiosos y evitativos, digamos, en la descripción. Y esta, que fue la tesis de magíster de la Ángela Miranda, ella quería saber las respuestas diferenciales de las mamás que habían ido al taller grupal de acuerdo a su tipo de depresión, según estos criterios de Blatt, y los patrones de apego. Y lo que encontramos es que las anaclíticas y las evitativas no se mejoraban más, o sea, no mejoraban significativamente en el taller grupal. Y esto nos hizo pensar, entonces los dispositivos no pueden ser solo atenciones grupales, que es lo que en Chile por años se ha manejado para la depresión periparto, o lo individual que ofrece el auge, o grupos. Y muchas mujeres no adhieren, y aquí podríamos empezar a esbozar una posible hipótesis para responder a eso. Luego, en el de día, las mismas mamás llegaban con la guaguita nacida, se encontraban, compartían sus experiencias y teníamos 4 sesiones grupales. Esos son los temas que abordábamos. Tuvimos mejoras también en este grupo y replicamos este estudio en 7 recintos carcelarios chilenos a lo largo de Chile. En Chile existe un programa que creó la Michelle Bachelet, o en ese, no ella, pero en ese tiempo, digamos, ella lo apoyó, y que es bien debatible, porque este programa lo que hace es que apoya a las diadas madre-bebé encarceladas, en mamás gestantes y con los bebés hasta los 2 años. Entonces, lo que hicimos fue intervenir con las mismas sesiones en esta población cautiva y vimos mejoras en depresión y mejoras en desarrollo infantil con estos niños.
Y luego la intervención en videofeedback, que fue interesante porque en lo que mejoró, las mamás mejoraron la sensibilidad, redujeron el comportamiento controlador, pero en depresión no encontramos diferencia. Y que esto nos ha llevado a un tremendo cuestionamiento, digamos, si tal vez las depresiones que son más crónicas, lo que logramos con nuestra intervención es que esa madre separe lo que a ella le pasa de su hijo y la maternidad, pero aún así esa mamá podría requerir un tratamiento individual para abordar sus propios temas. Pero desde la perspectiva del vínculo, igual eso es un aporte para la guagua porque se rompe un poco la cadena de traspaso de psicopatología. ¿Cómo voy de tiempo? 13 minutos. Ya, me voy a apurar. Bueno, no me voy a decir, si me quieren preguntar más del video feedback, les cuento después. Aquí hay brevemente, ¿qué es lo que se busca en el video feedback? Se busca, nosotros especialmente en estos grupos trabajamos con observar y describir las habilidades interactivas. Entonces le mostramos a la madre los segmentos positivos y desde los segmentos positivos hablamos de lo difícil, lo disfuncional y lo recordamos con ella. La idea es que en la retina no le quede la imagen de la falla, sino que le quede la imagen de su propia competencia y de la competencia de su guagua. Con casos menos graves, uno puede también mostrar los videos completos y abordar los aspectos difíciles de la interacción, pero que está muy seguro del efecto que eso va a tener en la madre y que la madre lo va a poder mirar. Lo que buscamos es construir nuevas perspectivas, nuevas maneras de entender lo que pasa y nuevos significados. Y el rol del terapeuta es que corregula, pero se muestra curioso, no culpa, y lo que ofrece son nuevas formas de ver las cosas, otra manera de ver lo que ahí está pasando. Y intentamos después bajarlo a la realidad. No sé si yo creo que va ahí. Si nos alcanzamos a ver algún videíto. Puede ser, pero no tenemos tiempo para preguntas. Ya, no me voy a saltar los videos. Luego pasamos de la diada a la triada. ¿Esto por qué? Porque empezaron a llegar muchos papás a los talleres y nos preguntaban, bueno, ¿y nosotros? Las mamás nos decían, bueno, ¿y mi pareja? Y desarrollamos la intervención con triadas. Aquí solo les agrego que cuando hablamos de corregulación en triadas, se nos aparecen dos cosas, la relación de pareja y la coparentalidad. El equipo de padres poniéndose de acuerdo para criar y resolver los desafíos de la crianza. Por lo tanto, todo se vuelve más complejo. Las interacciones de dos son ida y vuelta, pero no incluyen, por ejemplo, la exclusión, los celos, la rivalidad, la competencia. En cambio, cuando hablamos de interacciones dentro de una triada, van a aparecer emociones más complejas. Y sabemos que todavía en el mundo, digamos, la mayoría de los niños nacen en hogares con dos cuidadores primarios, muchos con un papá y una mamá, y por lo tanto esto se abrió también como un desafío a estudiar en la vinculación temprana, que habíamos visto que aparte del equipo de Lausanne, no habían muchos estudios en triadas. Aquí está el esquema que armamos, allá arriba está el equipo, estos son los instrumentos que usamos para evaluar. ¿Qué encontramos en este grupo? Esto fue bien llamativo para nosotros. También evaluamos adversidad y trauma con el CTQ. Las madres, miren, negligencia física un 54 reportada, abuso físico un 37, negligencia emocional, que es un predictor bien alto de psicopatología y que es mucho más desafiante porque es difícil de medir y porque muchas veces la gente reporta la negligencia emocional como fruto de la terapia, digamos, como un resultado de la terapia, descubre que ha vivido experiencias de negligencia emocional con los cuidadores, y los padres, llamativamente, lo único que reportan más alto es la negligencia física. Y aquí decíamos, esto es extraño, porque lo que hemos visto en estudios de pareja es que cada oveja con su pareja, que uno busca a alguien que se le parece, más o menos, digamos. No es que alguien con mucha psicopatología buscar a alguien muy saludable, habitualmente se parecen. Y ahí me encontré este estudio del 2023 que me dio la respuesta que yo comentaba el otro día, que aquí estudiaron pacientes en tratamiento por depresión, pero les midieron con el CTQ adversidad y al final de la terapia bajaban en depresión y aumentaban el reporte del CTQ. Entonces podría ser que estos papás no es que no hayan vivido experiencias adversas, sino que están desconectados de esas experiencias o la información no es etiquetada como adversidad. Y uno necesita ciertos recursos para saber que eso que viviste no estaba bien, que eso que tú creías que te había dado tanta autonomía en realidad era negligencia o era abandono, por ejemplo.
Bueno, aquí me ayudó la Carola Pérez para estos modelos. Aquí este es un equipo en donde colaboramos la María José León, que fue también tesista doctoral, que ella estudió función reflexiva con la PDI. Queríamos ver el rol del padre. Esa era mi gran pregunta del $1.000.000. ¿Cómo lo evaluamos? Y la Carola me ayudó armando este modelo de análisis. Habitualmente, ¿qué sabíamos? La evidencia dice muy robustamente, ya lo han dicho todos, que las experiencias adversas infantiles impactan los síntomas depresivos, ¿cierto? Eso como que no hay mucha vuelta que darle, lo sabemos. Y en madres hay harta evidencia también, pero ya no tan robusta, que dice que la depresión materna va a impactar la respuesta sensible, ¿cierto? La capacidad de leer al niño. Hay algunos estudios actuales, unos metaanálisis que he estado leyendo que muestran que esto ocurre solo cuando la depresión es severa y crónica. Entonces, nosotros no tenemos necesariamente ese dato aquí. Esto fue como la medida pre. Ocupamos para estos análisis solo la medida pre de la intervención. ¿Y qué encontramos? Bueno, que impactaba la sensibilidad, que a más depresión menos sensibilidad, y que la sensibilidad materna tenía un impacto con la calidad de las interacciones triádicas en su totalidad, con la calidad de la coparentalidad y con la autorregulación y el involucramiento del niño. Esa es la publicación donde presentamos estos resultados. Pero este modelo es para la madre y ahora miren lo que pasó con el papá. Se repitió esto. ¿Adversidad y depresión en el papá? Sí, se vio, pero la influencia de los síntomas depresivos del papá en la calidad de su respuesta sensible con el niño no era significativa, o sea, no era lo que explicaba. ¿Y qué se vio? Que lo que impactaba la respuesta sensible del papá era el estrés materno. Y que esto es interesante también, porque tiene que ver con roles, con ideología de roles sexuales, con quién asume la crianza y por qué, con la tremenda mochila que llevamos las mujeres, que lo bueno y lo malo del niño te miran a ti, digamos. El papá ayudó, es como, los papás ayudan, pero aquí estamos viendo, bueno, yo no sé si este modelo, si midiéramos en una población alemana, por ejemplo, donde tienen postnatal que se puede repartir y son culturas más igualitarias en términos de roles, ¿qué nos encontraríamos? Pero fue súper interesante para nosotros esto, ver que el impacto de la sensibilidad del papá tiene más que ver con factores de la madre. Y al igual que con la madre, la sensibilidad del papá influía la calidad de la interacción triádica, la coparentalidad y la autorregulación y el involucramiento del niño. Este fue otro estudio que hicimos con la María José León, que fue parte de su tesis doctoral, donde queríamos ver específicamente si la función reflexiva influía en las dificultades del desarrollo socioemocional del niño. Y de nuevo, aparecía una correlación significativa entre el funcionamiento reflexivo de la mamá y el desarrollo socioemocional del niño. El padre nada, no daba, pero esta influencia de la madre pasaba por la calidad de la interacción triádica, que aquí entraba el papá, para impactar el desarrollo socioemocional. Entonces se fueron generando modelos interesantes también para entender, cuando pensamos en intervenir, de qué modo vamos incluyendo a los padres y vamos entendiendo cómo estas cosas pasan. Aquí este fue otro estudio que hicimos con la Antonia Musart. Ella también fue tesista doctoral y continuó desarrollando estudios con la tríade. Ella hizo un estudio longitudinal muy interesante con tríades embarazadas que los seguíamos hasta el posparto y midió la calidad de las interacciones en 2 momentos, además de características de personalidad. Por ahí colaboró con ustedes también la Antonia con algunos instrumentos. Bueno, y aquí queríamos ver de nuevo qué pasaba con la sensibilidad de la madre, la sensibilidad del padre y la depresión. ¿Y qué es lo que encontramos? Este modelo, que la depresión materna estaba asociada a la sensibilidad materna, pero que pasaba por la sensibilidad paterna, o sea, una mamá deprimida con un padre más sensible, había menos impacto negativo en su capacidad de responder sensiblemente frente a la guagua. Y que aquí hay algunos estudios, recuerdo un señor Here que planteaba que los padres podían hacer de buffer cuando hay una madre deprimida y el papá sostiene, andamia, y eso reduce el impacto negativo en el bebé. Entonces vamos sumando para pensar cómo entran los padres. Bueno, aquí están los resultados muy breves, voy a irme más rápido. Mejoran, en depresión mejoran las madres, pero no los padres. La calidad de la interacción mejora en el grupo experimental.
Los resultados son súper... voy a saltarme los videos por tiempo. Luego pasamos también el taller grupal de diadas a una versión online. Esto es con la Carla Castañón y la Victoria Vinda, que son de medicina familiar de aquí de la escuela. Lo hicimos online todo el taller durante la pandemia. Y este es otro estudio donde desarrollamos una intervención online, también focalizada en la mentalización online. Esto también fue todo fruto de la creatividad que nos regaló el coronavirus. También estas madres aparecían como una población grave en términos de carga de trauma. Diseñamos una guía para el videofeedback, una guía para la intervención online, que fueron insumos para armar este proyecto. Armamos todo un dispositivo que todavía lo mantenemos, esto es bien interesante, para supervisar, mostrar videos, todo desde distintos lugares, a veces del mundo, gente de otras partes conectada. Mejoró la sensibilidad significativamente en el grupo intervenido. Los dos grupos mejoraron la depresión. En depresión los dos disminuyeron el control y el experimental. Ya, y ahí estoy para dejar tiempo.